pantalla? Sí. Sí, se ve, ingeniera. Buenas tardes. Sí, se puede. Buenas tardes. ¿Pueden ver a su lado izquierdo este menú? ¿Pueden ver esta flechita que estoy haciendo? No, no, ingeniero. ¿No se ve? Ya, ok. Voy a salir y voy a volver a ingresar a la pantalla. Esperen un momentito, ¿ya? ¿Pantalla? ¿Pueden mirar esta línea? No. No, ingeniero, no se puede ver. Por Dios. Ahora sí. Ahora sí se ve, ingeniero. Ok, ya. Por favor, si mientras yo voy hablando, ustedes no pueden seguirme con la flechita, los círculos que yo voy haciendo, me van a avisar ya, porque como se interactúa con dos pantallas, a veces pierdo el control. Ok, vamos a seguir con las demostraciones de conjunto. Hoy día vamos a ver este tipo de demostración. Entonces dice demostrar que, esta es la demostración, esto es lo que voy a demostrar, ¿sí? Si M es un subconjunto de A y si M es un subconjunto de B, implica que M es un subconjunto de A interceptado con B, ¿sí? Lo primero que tengo que observar en esta demostración yo la puedo realizar a través de uno de los métodos ya conocidos, que es el método de la demostración condicional, ¿sí? Porque acá veo yo una condicional material, ¿sí? Entonces puedo utilizar esa forma de demostrar. Entonces empezamos a demostrar. Lo primero que tengo que observar que el método de demostración condicional me dice que a partir de las reglas de premisas yo puedo añadir el antecedente de lo que quiero demostrar, ¿sí? Y ahí, utilizando todas las reglas de inferencia, las leyes de la lógica proposicional, las leyes de la lógica cuantificacional, ahora las definiciones entre conjuntos de relaciones y operaciones, yo tengo que poder demostrar. Entonces, veamos, M está contenido en A y M está contenido en B. Entonces, lo que puedo observar que yo tengo acá la relación de inclusión, ¿sí? Tengo la relación de inclusión. Entonces, voy a utilizar la relación de inclusión. Recordemos, relación de inclusión o definición de inclusión. Acá abajito tengo mi ayuda a memoria. Dice, A es un subconjunto de B. Eso es lógicamente equivalente a decir, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Aplico esa definición acá y tengo para todo X, si X pertenece a M, entonces X pertenece a A, y para todo X, si X pertenece a M, entonces X pertenece a B. Que hemos utilizado la definición de inclusión, ¿sí? Observo y veo qué otra ley puedo utilizar. En ambos lados yo tengo mi cuantificador universal. Entonces, por las leyes de la lógica cuantificacional, yo puedo hacer la distribución del cuantificador universal con la operación de la conjunción o la disyunción, ya sea hacia adelante o hacia atrás. En este caso, yo voy a hacer la distribución del cuantificador hacia atrás. Entonces, estoy utilizando la ley de la lógica cuantificacional y estoy distribuyendo hacia atrás ese cuantificador. Entonces, tengo para todo X,
Si X pertenece a M, entonces X pertenece a A, y X pertenece a M, entonces X pertenece a B, ¿sí? Veo qué más puedo utilizar. Entonces, acá no puedo utilizar silogismo hipotético, ¿no? Siempre mirando qué es lo que yo quiero inferir, ¿no? Y lo que nosotros queremos inferir es el consecuente de esta condicional, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo mirar? Puedo mirar que acá tengo la condicional material, la utilizamos bastante, lo que es la ley de la condicional material. ¿Qué nos dice la ley de la condicional material? Nos dice que si P entonces Q, si P entonces Q, es lógicamente equivalente a negar el antecedente o el consecuente. Entonces decimos, para todo X, negamos el antecedente, no X pertenece a M o X pertenece a A, y no X pertenece a M o X pertenece a B. Seguimos observando y vemos qué otra ley podemos utilizar. Entonces yo verifico ambas fórmulas que tengo acá y se lo he puesto en color rojo. Veo que esta formulita se repite. No X pertenece a M, no X pertenece a M. El conector lógico es el mismo, o, y lo separa el operador lógico y. Entonces, nosotros ya podemos verificar que acá podemos utilizar distribución hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la distribución hacia atrás? Coloque la fórmula o el término que se repite, ¿sí? El operador lógico que se repite en ambos, y las otras fórmulas que no se repiten. Entonces tenemos no X pertenece a M, o X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Listo? Seguimos trabajando, entonces siempre mirando a lo que yo quiero llegar a inferir. Aquí vamos a borrar un poquito esto de acá, ¿sí? Para que nos concentremos en lo que yo quiero inferir. Lo que yo quiero inferir es esta parte de acá, que M está contenido en A intersección B, ¿sí? Entonces estamos acá, y acá tengo no X pertenece a M, o X pertenece a A, y X pertenece a B. ¿Qué podemos utilizar? Nuevamente podemos utilizar la ley de la condicional material hacia atrás. Si se dan cuenta, estamos en esta forma y vamos a volver a esta forma de acá. Entonces decimos, para todo X, X pertenece a M. Si X pertenece a M, entonces X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Miremos bien esta definición que tenemos acá. Dice X pertenece a A y X pertenece a B, porque ahorita estamos ya introduciendo lo que va a ser el concepto de operaciones entre conjuntos. Cuando nosotros decimos X pertenece a A y X pertenece a B, estamos hablando de la operación de la intersección de conjunto, ¿sí? Veamos esta definición. Dice A interceptado con B es el conjunto de los elementos X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, dice, un elemento X pertenece a A intersección B. Eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A y X pertenece a B. Lo tenemos acá. X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces,
Ese es lógicamente equivalente. Ahora, si nos vamos de la parte lógica y llegamos a la parte de conjunto, eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A interceptado con B. Entonces ya tenemos para todo X, X pertenece a M. Si X pertenece a M, entonces X pertenece a A interceptado con B. He utilizado la definición de intersección. Siempre mirando a lo que queremos llegar. Entonces, acá ya tengo el para todo X y tengo la forma de la definición de inclusión de conjunto. Entonces, hacia atrás, si yo aplico la definición de inclusión hacia atrás, digo M está incluido en A interceptado con B, ¿sí? M está incluido en A interceptado con B. Entonces, he llegado de mi antecedente a demostrar mi consecuente, ¿sí? Eso es lo que he hecho. En este caso, aquí faltaría una línea más, que es colocar demostración condicional, agarrar el antecedente, entonces el consecuente, ¿no? Tendríamos que cerrar con demostración condicional. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estamos aplicando todo lo que hemos aprendido en la primera unidad, estamos aplicando cuantificacional y ahora estamos ocupando de nuevo, estamos ocupando ya lo que son las operaciones y las relaciones entre conjuntos, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta para que podamos pasar al siguiente ejercicio? Por si acaso, toda esta información, yo terminando la clase, igual se las paso al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan revisar. ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? En la parte de la definición de intersección, casi acabando, esa parte, entiendo mucho. Ya. Miremos la definición de intersección, ¿sí? Intersección de conjuntos. Cuando hablamos de intersección de conjuntos, hablamos de los elementos que son comunes a ambos conjuntos, ¿no? Entonces decimos A interceptado con B. Es el conjunto de los elementos y a esos elementos los voy a llamar X, tal que X pertenezcan al conjunto A y X pertenecen al conjunto B. ¿Qué significa esto? Ahora hagámoslo de la otra manera. Si este elemento, si X pertenece a A interceptado con B, eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A y que X pertenece a B. Eso es lo que tenemos acá. X pertenece a A y X pertenece a B, ¿sí? Pero como lo que yo quiero inferir acá tiene una relación de inclusión, entonces yo no, y acá tengo una operación de conjuntista, yo no puedo seguir trabajando con una notación lógica, tengo que llegar a una operación de conjuntos, ¿sí? Entonces, vengo y digo, X pertenece a A interceptado con B. Es lo mismo que decir que X pertenece a A y que X pertenece a B. Si usted mira toda esta definición de acá, si usted mira toda esta parte de acá, dice X pertenece a A interceptado con B, eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A y que X pertenece a B. ¿Listo? No sé si despejé su duda. ¿Más o menos? Sí, ingeniero, está claro. Más o menos. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, ingeniera, yo en la primera parte, ¿por qué colocó definición de inclusión? Ahí me perdí. Lo demás ya lo entendí. Ok. ¿Por qué en esta primera parte de acá? ¿Sí? En esta de acá, ¿no ve? Sí. Si usted se da cuenta, dice demostrar, dice, si M, acá lo vamos a borrar un poquito, dice,
si M es un subconjunto de A y M es un subconjunto de B, ¿implica que? O entonces no implica. Entonces M es un subconjunto de A interceptado con B. Eso es lo que le está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Que usted demuestre que si se cumple esto, entonces se va a cumplir esto de acá. Como vemos en la demostración, esta demostración tiene una condicional, entonces nosotros podemos utilizar el método de la demostración condicional. ¿Qué nos dice el método de la demostración condicional? Dice, como primer paso, usted añada el antecedente de lo que quiere demostrar. ¿Cuál es el antecedente? Todo esto de acá, ¿no? Utilizando para ello las reglas de premisa. Y utilizando todo lo que usted conoce, llegue a inferir su consecuente, ¿sí? Entonces nosotros partimos de acá, vamos a utilizar todos los saberes que ya conocemos y tenemos que inferir esto de acá. Entonces, si nosotros partimos de acá, lo primero que usted tiene que visualizar, acá tiene inclusión, acá tiene inclusión y acá tiene una operación de y, ¿no? Entonces, para poder trabajar, primero tiene que definir esto de acá. M está contenido en A. ¿Qué significa que M esté contenido en A? Con la definición de inclusión, para todo X, si X pertenece a M, entonces X pertenece a A. Y ahora definimos esta inclusión de acá. ¿Qué significa que M sea un subconjunto de B? Para todo X, si X pertenece a M, entonces X pertenece a B. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? De ahí estamos partiendo. No sé si se entiende un poco mejor. Sí, ingeniera, la entendí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay consulta? Bueno, vamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Reforzando lo que estamos aprendiendo. Si tienen dudas, por favor, es el momento de que yo pueda disipar sus dudas. Esta parte de demostración es la parte más complicadita, pero es sí o sí es una pregunta de examen del primer parcial. Entonces tenemos que entenderle a lo que son las demostraciones. ¿Ok? De nuevo, ¿pueden ver la pantallita? ¿Sí? Ingeniera, se puede ver. Ya, espero que puedan ver también lo que voy a hacer. Dice, utilizando el método de la demostración condicional, seguimos utilizando ese método, demostrar que. Ahora vamos a trabajar el complemento de A interceptado B está contenido en el complemento de B menos A. Si el complemento de A interceptado con B está contenido en el complemento de B menos A, entonces B es un subconjunto de A. Está media larga esta demostración, pero tampoco está tan difícil, ¿ya? Veamos. Acá tenemos nuestro antecedente, ¿no es? ¿Se puede ver la línea que he hecho? Ingeniera. Ok, acá tengo mi antecedente y con un circulito, acá tengo mi consecuente, ¿no? ¿Qué me dice el método de la demostración condicional? Solo es aplicable si lo que quiero demostrar es una condición. ¿Qué me dice el método? Como primer paso, dice, añade el antecedente de lo que quiera demostrar. Este es mi antecedente de lo que quiero demostrar, ¿sí? Y utilizando todas las reglas de inferencia, las leyes que usted conoce, infiera el consecuente. ¿Sí? Hasta acá estamos claros. No sé si pueden apagar su micrófono. Ok. Veamos entonces. Acá, en este
ejercicio lo que estamos utilizando es complemento. Si ven esta C que está por acá, por arriba, es un complemento de A. Y aquí el complemento está fuera de B menos A, ¿sí? Entonces, vamos a partir del antecedente. En el antecedente, lo primero que tengo que observar, ¿sí? Es que acá yo tengo el símbolo que denota inclusión, ¿sí? Inclusión de conjuntos. Ya ustedes se saben la definición de inclusión de conjuntos. Entonces, partamos de esa definición como primer paso. Y yo digo, para todo X, X pertenece al complemento de A, interceptado B, entonces X pertenece al complemento de B menos A. ¿Qué conclusión? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué otras leyes podemos utilizar. Entonces, en el segundo paso, como yo veo, acá tengo una condicional material, puedo aplicar la ley de la condicional material que ustedes ya se la deben conocer, ¿no? Si P, entonces Q es lógicamente equivalente a negar el antecedente o el consecuente. Entonces hemos utilizado, negamos nuestro antecedente, dice, no, X pertenece al complemento de A, interceptado B, o X pertenece al complemento de B, interceptado complemento de A, ¿sí? Algo que nos tiene que llamar la atención acá. Acá nosotros estamos viendo B menos A, ¿sí? B menos A. Acá dice diferencia de conjuntos, A menos B. A menos B, no sé si me pueden seguir acá abajito, A menos B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Es decir, un elemento X pertenece a A menos B, y eso es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a A y X no pertenece a B, lo mismo que está acá. Entonces, X pertenece a ese I en operación lógica se convierte en intersección, A interceptado, y que no pertenezca a B, si no pertenece a B, ¿a quién pertenece? Pertenece a su complemento de B. Entonces, A menos B, ¿sí? Por propiedades de conjunto, es lógicamente equivalente a decir A interceptado complemento de B. Entonces, lo que estamos aplicando acá, el complemento está por afuera, solamente que estoy aplicando B menos A. B menos A es equivalente a B interceptado complemento de A. Hasta aquí alguna pregunta para no seguir avanzando. Algo que no hayan logrado entender. Yo sé que es complejo. ¿No hay preguntas? ¿Por qué al despejar eso mediante la ley de conjuntos todavía hay un complemento atrás del paréntesis? Porque así me dice la formulita, mire. Acá. ¿Eh? Acá está el complemento, arriba, afuera. Acá está el complemento. ¿Lo ve? Y dentro de los paréntesis está B menos A. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos definiendo es B menos A y el complemento se mantiene. B menos A es B interceptado complemento de A. Si yo dijese A menos B, es A interceptado complemento de B. El complemento sigue por afuera, lo único que estoy definiendo es B menos A. ¿Sí? Entonces, B menos A es B interceptado complemento de A. El complemento sigue por fuera, ¿ok? Ya se entendió, gracias. Ahora sí. Sigamos entonces, si no hay más preguntas, entonces decimos para todo X, no
X pertenece al complemento de A, ¿sí? Ahora estoy metiendo ese X pertenece al complemento de A, y esa intersección es y X pertenece a B, ¿sí? Estoy pasando de la operación conjuntista a una operación lógica. O X pertenece al complemento de B unido a. A ver, si alguien me puede decir qué hemos hecho acá, porque estamos saltando varios pasos. ¿Qué hemos hecho de acá a acá? ¿Lo pueden ver? Hemos introducido el complemento. Exactamente, hemos metido el complemento con la ley de Morgan, ¿no? Entonces, si introducimos ese complemento con la ley de Morgan, ¿sí? Sería complemento de B, unión, complemento del complemento de A, ¿sí o no? Sí, No sé si lo pueden distinguir. Acá, si metemos este complemento, sería complemento de B, esa intercepción se vuelve unión y sería complemento del complemento de A, ¿sí? Que por doble negación sería A. Solamente que lo he saltado el paso, aquí debía haberlo anotado. Haber anotado ley de Morgan y doble negación. ¿Ahora sí se entiende? Sí, ingeniero, ahora sí Ok. se entiende. Ahora dice X pertenece al complemento de B unido a por la doble complementación. Seguimos avanzando y ahora vamos a ver qué otro paso vamos a utilizar. A lo que tenemos que llegar es que B está contenido en A. Entonces decimos para todo X, no, X pertenece al complemento de A y X pertenece a B, o ahora volvemos a separar, X pertenece al complemento de B, o X pertenece a A, ¿sí? ¿Para qué lo estoy haciendo esto? Porque voy a necesitar luego sacarlo como una unión. Listo, seguimos trabajando, no se olviden este no que está por afuera, entonces decimos para todo X, introducimos la unión. Si X pertenece al complemento de A y hemos metido el no, entonces vamos a decir X no pertenece al complemento de A. O volvemos a meter esa negación, X no pertenece a B. O X pertenece al complemento de B o X pertenece a A. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Si X no pertenece al complemento de A, ¿a quién pertenece? A A, ¿no ve? Por complemento de conjuntos. A ver, miremos acá. Nos dice, si X pertenece al complemento de A, entonces X no pertenece a A, porque X debe estar dentro del conjunto o fuera del conjunto. Dentro del conjunto es que pertenece a A y fuera del conjunto es que pertenece a su complemento. Entonces decimos, si X no pertenece al complemento de A, pertenece a A, o X no pertenece a B. Lo mismo, X pertenece al complemento de B. Si X pertenece al complemento de B, significa que no pertenece a B. O X pertenece a A. ¿Por qué hemos hecho esto? Para que nosotros podamos utilizar la distribución hacia atrás, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, acá tenemos ya formulitas que se nos están repitiendo. Dice X pertenece a A, o X no pertenece a B, o X no pertenece a B, o X pertenece a A. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos decir por idempotencia, como estas dos formulitas son las mismas, para todo X, X pertenece a A, o X no pertenece a B. ¿Sí? Aquí, de este paso a este paso, lo que estoy haciendo es asociando la misma fórmula. Estoy asociando este X pertenece a A,
con este X pertenece a A, y estoy asociando ese X no pertenece a B con X no pertenece a B. ¿Por qué puedo hacer asociación? Porque el conectivo lógico es el mismo, ¿no? O. Entonces estoy asociando para hacer fórmulas más pequeñitas. Entonces, lo mismo acá vuelvo a aplicar idempotencia. X pertenece a A o X pertenece a A es lógicamente equivalente a decir X pertenece a A. X no pertenece a B o X no pertenece a B es lógicamente equivalente a decir X no pertenece a B. ¿Sí? Entonces tenemos para todo X, X pertenece a A o X no pertenece a B. Siempre mirando lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Volvamos a mirar lo que nosotros queremos inferir. Lo que yo quiero inferir es mi consecuente, que B está contenido en A, ¿sí? Entonces aquí yo tengo X pertenece a A o X no pertenece a B. Necesito tener el B acá como una primera fórmula y el A como una segunda fórmula. Entonces lo que estoy haciendo es conmutando ambos lados. Y digo, para todo X, X no pertenece a B o X pertenece a A. Y de aquí ya yo puedo mirar qué es la definición de la condicional material, ¿no? Entonces hago la definición de la condicional o implicación material hacia atrás. Para todo X, X pertenece a B, entonces X pertenece a, y esta es la definición de inclusión, ¿sí? Y podemos concluir que B es un subconjunto de A. Entonces hemos ido del antecedente, hemos inferido el consecuente, pero el ejercicio no termina ahí. Recuerden, en el método de la demostración condicional, el último paso es colocar el antecedente, la premisa añadida. Entonces aquí sí ya lo estoy completando, coloco mi antecedente, la premisa añadida, y como consecuente mi premisa inferida, utilizando para ello el método de la demostración condicional, ¿sí? Y en este tipo de ejercicio ya estamos aplicando todos nuestros conocimientos y vamos a seguir haciendo demostraciones hasta que pasemos a la tercera unidad, que es la unidad de relación. Hasta aquí alguna consulta en este ejercicio, yo se los voy a enviar. Les recomienda vuélvanlo a hacer, no lo agarren y lo guarden, vuélvanlo a hacer porque uno de estos ejercicios va a salir dentro del primer examen parcial con nota. ¿Alguna consulta hasta acá? Para los que no entienden lo que estoy haciendo, les recomiendo una vez que yo les mande el material, vuélvanlo a hacer, háganlo en su cuaderno, ¿sí? Revisando todas sus leyes. ¿Hay alguna consulta? ¿Se entiende algo? Ingeniera, Dígame. me da curiosidad saber cuánto se supone más o menos que deberíamos tardar en realizar uno de estos ejercicios. Bueno, el primer examen parcial tiene en realidad 4 preguntas, ¿sí? El examen parcial tiene 4 preguntas. Una de las preguntas del examen parcial es una demostración. Cuando le hablo de una demostración, una de las demostraciones un poquito más complicada podría ser esta. El primer examen parcial tiene 70 minutos. Entonces, usted tendría que dividir los 70 minutos entre sus 4 preguntas. Va a depender mucho de sus conocimientos. Si usted tiene, hay personas que ya conocen bastante bien las leyes, entonces va a ser menos el tiempo, ¿no? Eso va a depender de usted. Sí, gracias. ¿Los demás entendieron algo para que pasemos a otro ejercicio? Yo sé que esto es complicadito. ¿No hay más preguntas sobre el ejercicio? No, ingeniera. No, ingeniera, no hay. Bueno, vamos al otro ejercicio entonces, ¿ya?
Existen otras formas de demostrar. En la anterior clase nosotros veíamos una forma de demostrar que era a través de la demostración de igualdad de conjuntos, ¿no? Igualdad de conjunto tenía ida y vuelta, ¿ok? Dos partes. Hace rato hemos visto dos ejercicios viendo las demostraciones, que también podemos hacer demostraciones a través de del método de la demostración condicional. Es otra forma de demostrar. Pero ahorita vamos usando fórmulas lógicamente equivalentes, es decir, utilizando lo que son los conjuntos solución de esquemas proposicionales. Nosotros sabemos que una forma de poder determinar los conjuntos es a través de extensión. Cuando listamos cada uno de sus elementos, podemos también determinar los conjuntos a través de comprensión, que es dando una propiedad de los elementos del conjunto, pero también lo podemos definir a través de esquemas proposicionales, ¿sí? Entonces recordemos que es un esquema proposicional. Un esquema proposicional es el que lleva una variable, ¿no? Esa variable debe ser reemplazada después por uno o varios sujetos, ¿sí? Entonces nosotros podemos identificar los conjuntos también a través de esquemas proposicionales. En este caso yo le estoy diciendo sea un conjunto A, que es igual, que está formado por todos los elementos X, tal que P de X, y sea un conjunto B, que está formado por elementos X, tal que S de X. Entonces me estoy definiendo dos esquemas proposicionales. Y le digo, encontrar el conjunto que está formado por los elementos X, encontrar el conjunto que está formado por los elementos X, tal que no P de X, si no P de X, entonces no S de X o P de X, ¿sí? Y le está diciendo en términos de conjuntos, en términos de A y B y los operadores conjuntistas. Cuando nosotros estamos utilizando no, entonces, o, y, estamos utilizando operadores lógicos. Ahora lo que me está pidiendo es que nosotros lo hagamos en términos de operadores conjuntistas. ¿Cuáles son las operaciones entre conjuntos? Unión, intersección, diferencia simétrica y complemento de conjuntos. A eso me está diciendo, lleve de la parte lógica a la parte de conjuntos, ¿sí? Entonces, veamos lo que tenemos acá. Copiamos toda esta definición, ¿sí? Que es lo que quieren demostrar. Vamos a ir de la parte lógica ahora a la parte de conjuntos. Y decimos, es el conjunto formado por los elementos X, tal que no P de X, entonces no S de X o P de X. Como podemos ver acá, tenemos la condicional material. Entonces, aplicando la ley de la condicional material, me dice, niegue el antecedente o el consecuente, ¿sí? Entonces, apague su micrófono, por favor. Negamos el antecedente o el consecuente. Que hemos utilizado ya una de las leyes que ustedes han manejado bastante, que es la ley de la condicional material. Lo estoy poniendo en rojo, la negación del antecedente o el consecuente, ¿sí? ¿Qué más hemos hecho acá? Hemos hecho la doble negación, no, no, sí. ¿Ya? Entonces, P de X o el P de X que tenemos acá. Entonces lo estoy asociando, puedo asociar porque el conectivo lógico es el mismo. Entonces estoy asociando P de X con P de X de acá o no S de X, ¿sí? Entonces tengo acá, como hemos asociado, y es la misma formulita o el mismo conjunto,
por idempotencia P de X o P de X es lógicamente equivalente a P de X. Entonces tengo P de X o no S de X, P de X o no S de X. Como la orden es que lo lleve a operaciones conjuntistas, ya sé yo que esa O representa la unión, pero para que represente la unión tengo que tener dos conjuntos, ¿sí? Entonces veamos acá, dice A unión B, X, F de X unido a X, G de X. Entonces decimos X, P de X, ese O se vuelve unión y esa negación se introduce acá, unido a X, no S de X, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado la definición de unión. Miremos esta definición de acá. Cuando ustedes vean esta definición, X tal que no S de X, ¿sí? Es la definición de complemento de conjuntos, ¿sí? Veamos complemento de conjuntos. Dice, acá no la tengo, acá está. Complemento de conjuntos, dice. El complemento de A es igual al conjunto de los elementos X tal que no P de X, ¿sí? Entonces tenemos X tal que no S de X, entonces ese no sale como complemento afuera. Tenemos X, P de X, y ese X, P de X unido al complemento de X, S de X. Ese X, P de X es igual a A, ¿sí? Unión, complemento, S de X de B. ¿Sí? Entonces, toda esta expresión de acá, en términos conjuntistas, es A unido complemento de B, utilizando ya lo que son los esquemas proposicionales. El ejercicio puede ser que de las operaciones conjuntistas, ustedes lleguen a operaciones lógicas, ¿sí? La pregunta puede ser ida y vuelta. En este caso estamos llegando de operaciones lógicas a operación conjuntista. Podemos ir de operación conjuntista haciendo todos estos pasos y llegar a una operación lógica. Este es un ejercicio más sencillito, pero lo estamos demostrando con esquemas proposicionales. ¿Alguna consulta sobre el ejercicio? Es otra forma de demostrar. No, ingeniera, ninguna No consulta. hay. ¿Se entiende? Más o menos. Necesito saber, chicos, si me están entendiendo o no. ¿Qué falta? Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitan para entender un poquito más? Dominarse todas las leyes, ¿no? Hasta en este punto, lo que ustedes ya tenían conocimiento de lo que eran las leyes de la lógica, las reglas de inferencia, las leyes cuantificacionales, hemos adicionado otros conceptos más, que son las operaciones entre conjuntos y las relaciones entre conjuntos. Entonces, en una demostración ingresa todo, ¿sí? Entonces, todos esos saberes ya lo metemos a lo que es una demostración. Para las personas que no están entendiendo, de nuevo vuelvo a decir, es complicado, yo sé es complicado, para mí demostrar es complicado, ¿ya? Vuélvanlo a realizar el ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio, parecido a este de acá, ¿sí? Y lo tenemos acá. Disculpe, ingeniera. Dígame. Las relaciones entre conjuntos sería igual a como una equivalencia entre algo que está expresado de manera conjuntista y de manera lógica. ¿Esas son las relaciones entre conjuntos? No. ¿Cuáles son las relaciones entre conjuntos? A ver, alguien que está ahí en grupo, dígale. ¿Cuáles son las relaciones? Inclusión, ¿qué más?
¿Igualdad? No, complementación es una operación. Estamos hablando de las relaciones. Igualdad. Exactamente. Inclusión, igualdad, comparabilidad, no comparabilidad, ¿sí? Conjunto, solución. Y el conjunto potencia o conjunto de partes. Esas son las relaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos son unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento de conjunto. ¿Sí? Eso es. Entonces, cuando nosotros estamos operando entre conjuntos, podemos tener las relaciones entre conjuntos, ¿sí? O podemos hacer operaciones entre conjuntos. ¿Entendió? Sí, ingeniera. Entonces, ¿cómo se llaman esas equivalencias? ¿Cuáles equivalencias? ¿Estas acá? Sí, Las por ejemplo, equivalencias. la que acaba Ajá. de realizar, por ejemplo, la que demostró de manera lógica, diré de manera Ajá. conjuntista ese ejercicio de manera lógica. Ya, significa que usted puede hacer operaciones de dos maneras. De una operación lógica, ¿sí? Cuando estamos hablando de lógica proposicional, cuando estamos hablando con los conectivos o, y, entonces, toda esa simbología también la puede expresar como conjuntos, ¿sí? Eso significa. Usted puede tener dos notaciones y siempre vamos a pasar de una notación lógica a una operación conjuntista o de una operación conjuntista a una operación lógica, dependiendo de lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, en programación, ¿sí? Cuando usted vaya a trabajar en programación con conjuntos de personas, pues va a tener que operar con conjuntos, un conjunto de hombres, un conjunto de mujeres, un conjunto de trabajadores, etcétera, ¿sí? Un conjunto de individuos que tengan una misma característica. Pero también puede, en programación, usted podría hacer una programación de operaciones suma, resta, multiplicación. Entonces, en ese caso, no necesita trabajar con conjuntos. Significa trabajar con variables, ¿no? P, Q, R, S. ¿Ya? Entonces, de eso depende. ¿Ok? Ahorita sí no nos compliquemos con la parte de programación. Lo que debemos saber es que podemos ir de una notación lógica. Cuando yo hablo de notación lógica, y o, entonces, sí, solo sí, a una notación conjuntista, intersección, unión. ¿Sí? Y cuando yo hablo de conjuntos, también puedo definir las relaciones entre conjuntos, inclusión, igualdad, comparabilidad, conjunto potencia. Y todo se mezcla. Ok, entonces para terminar vamos a seguir utilizando fórmulas lógicamente equivalentes, ¿sí? Utilizando para ello conjunto solución de esquemas proposicionales. Ya ustedes saben, un esquema proposicional es toda expresión donde aparece una variable X, ¿sí? Que puede ser reemplazada por un nombre o constante, ¿sí? No es una proposición, ya lo saben también. Entonces, a partir de esos conjuntos soluciones, nosotros también podemos definirnos conjuntos. En este caso me estoy definiendo dos conjuntos. A es igual al conjunto de los elementos X, R de X. B es igual al conjunto de los elementos X, S de X. Y C es igual al conjunto X de los elementos T de X. ¿Sí? Dice, determine el predicado que define a este conjunto. ¿Cuál será el predicado? Ahora me está diciendo, si yo hablo de predicado, pues tiene que venir expresado en lógica de predicado, ¿sí? En esquemas proposicionales. En el anterior ejercicio era de una operación lógica a una operación conjuntista, ¿sí? En este ejercicio de acá era ir de la parte lógica a una parte conjuntista. En este ejercicio de acá le está diciendo de una operación conjuntista a una operación de esquemas proposicionales, es decir, a otra notación. ¿Sí? Lo mismo, nosotros vamos a partir de lo que queremos demostrar, ¿no? A
intercepción, complemento de B menos complemento de C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente ir reemplazando. A es el conjunto X, R de X, lo reemplazo, X, R de X, interceptado, complemento, copio el complemento por fuera, y mi conjunto B está representado por X, S de X, menos complemento, copio el complemento, C, pero mi conjunto C está representado como X, T de X, ¿sí? Hasta acá, ¿se entendió lo que hemos hecho? Pasar de conjunto a predicado. Sí, ingeniera, se entendió. Okay. Entonces, ahora lo que tenemos que seguir es operando con las reglas que ya conocemos nosotros. Entonces, vamos a trabajar. X, R de X, no tengo nada que hacer, interceptado. Pero ahora veo el complemento que está por fuera. ¿Y cómo es el complemento por fuera? Sí, ya lo sabemos, lo hemos visto en el anterior ejercicio. El complemento por fuera es como colocar la negación adentro, ¿no? Entonces, ese complemento se vuelve una negación, ¿eh? Interceptado X tal que no S de X. Menos, lo mismo hago acá, ese complemento lo meto acá y acá tengo la negación. Si yo tuviera que justificar, diría por complemento, ¿no? Por definición de complemento, ¿ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos seguir aplicando? Decimos X, R de X, interceptado, X, no S de X. Ahora ese menos que tenemos acá, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de A menos B, decíamos que era igual a decir A interceptado complemento de B, ¿sí? Si lo ven acá, si lo trabajamos con esquemas proposicionales, acá tenemos X, F de X menos G de X. Y eso es igual a X, F de X interceptado complemento de G de X, como decir A interceptado P complemento. Y eso es igual a, metemos ese complemento como negación, ¿ven? X, F de X interceptado X tal que no G de X. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Esta negación de acá, ¿sí? Es interceptado complemento. Interceptado complemento, ¿ok? ¿Hasta aquí se entendió? Era para el otro lado. ¿Hasta aquí entendieron, chicos? Lo que he hecho. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Y estamos acá, ¿no? ¿Qué hemos utilizado ahí? Si es que ustedes tendrían que justificar definición de diferencia, ¿no? Entonces, volvemos a copiar X, R de X, interceptado X, no S de X, intercepción, ese complemento, ahora lo volvemos a meter. ¿Cómo lo metemos el complemento? Como negación, ¿no? No, T de X, ¿sí? ¿Qué hemos utilizado? Definición de complemento. Y si lo ven acá, tendríamos la doble negación. Y eso es igual a X, T de X. ¿Sí? Hasta acá hemos aplicado la doble negación. No, sí. Entonces tenemos X, R de X, interceptado, X, no S de X, y esa intercepción, como es una sola llave, se vuelve I, T de X. ¿Sí? Y tenemos como último paso X, R de X, y esa intersección, que la podríamos haber hecho acá, se vuelve I, porque nos está pidiendo a lógica de predicado, y la lógica de predicado es con operadores lógicos, y no S de X, y T de X. ¿Sí? No podemos hacer nada más, entonces esto lo tenemos que convertir a nuestra lógica de predicado. Esta es nuestra lógica de predicado. Hemos llegado de esta notación conjuntista, ¿sí? Cuando hablamos de conjunto hablamos intercepción, diferencia simétrica, a lógica de predicado. ¿Okay? Hemos hecho ese paso.
Entonces, en estos ejercicios hemos ido de conjuntos a lógica de predicado, hemos ido de operaciones lógicas a conjunto, y así los ejercicios pueden ser ida y vuelta. ¿Okay? ¿Se entendió? ¿Un poquito mejor? Sí, ingeniera, se entendió. Ok. Para el día, hoy día es jueves. Para el día viernes, para mañana, yo quiero por favor que ustedes estudien las propiedades de las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Las propiedades de las operaciones entre conjuntos lo tienen en su aula virtual. De tal manera que mañana viernes podamos hacer la última forma de demostración de conjunto. Para mí, la forma más fácil de demostrar conjunto, ¿sí? Pero eso lo tengo que realizar siempre y cuando ustedes se sepan las operaciones entre conjuntos. Entonces ustedes tienen que estudiarse o tenerse con su ayuda a memoria mientras yo voy pasando las clases, las propiedades de operaciones con conjuntos, que son muy parecidas, por no decir idénticas, a las leyes de la lógica proposicional. Si ustedes se saben las leyes de la lógica, van a poder asociarlas a estas propiedades de operaciones con conjunto. Para que la próxima semana ya empecemos a entrar a lo que es cardinalidad de conjuntos y hacer ejercicios con conjuntos, con diagramas de Ben-Euler, 2 conjuntos, 3 conjuntos, y ya pudiéramos estar terminando hasta el 15 de este mes máximo lo que es la segunda unidad y empezar a ingresar a la unidad de relaciones, esperando ya así las determinaciones que va a definir la facultad en consecuencia a lo que va a ser la toma del primer parcial. Entonces ya, ahora sí, con todos inscritos, tenemos que apresurar las marchas y por lo menos tener unos 2 encuentros a la semana. ¿Está bien? Está bien, ingeniera. Consultas hasta acá, yo sé, vuelvo a repetir, es complicado, es la parte que más les cuesta hacer lo que es las demostraciones, pero también les vuelvo a decir que esta parte de demostración, una de estas formas de demostración, una pregunta de demostración va a entrar en el primer examen parcial. ¿Ya? Entonces, este documento que yo le voy a enviar, vuélvanlo a repasar ustedes y en sus apuntes vuélvanlo a hacer. ¿Listo? En el aula ahorita ya ustedes deberían estar entrando a lo que es haber terminado todo lo que es las demostraciones, ¿sí? En la parte de demostraciones le he puesto varios videos que pueden ir mirando. Y tienen que leer la parte de cardinalidad de conjuntos. Vayan leyendo ya la parte de cardinalidad de conjuntos. De tal manera que la próxima semana ya tendríamos que tener concluida toda la unidad número 2. ¿Sí? Entonces vayan avanzando. Yo voy a arreglar ahorita de algunos grupos que dicen que no pueden pasar, ¿sí? Pero son muy pocas personas las que no pueden pasar. ¿Listo? Entonces mañana nos encontramos 3 o 3:30 y yo les mando a avisar unos 10 minutos antes. Ingeniera, Dígame. ¿el primer parcial qué unidades va a abarcar? La número 1 y la número 2. 1 y 2, ya. 1 y 2. 2 preguntas de la unidad número 1 y 2 preguntas de la unidad número 2. Sí o sí sale una inferencia con cuantificador, sí o sí sale una demostración, ¿sí? Y la última pregunta va a ser referida a lo que vamos a avanzar ya a partir de la próxima semana, que son trabajar con conjuntos, con 2, 3 conjuntos, que son cardinalidad entre conjuntos. ¿Sí? Son 4 preguntas. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? No, ingeniera. Bueno, en el chat, que no lo veo el chat acá. El taller 2.1 dice no se puede enviar. ¿De qué grupo será, no? Weimar.
¿Alguno que haya tenido problema en subir el taller 2.1? No. Yo tuve problemas en subir el último taller, o sea, no me aparece para agregar la entrega. Sí, porque lo he puesto hasta el 6 de junio, si no me equivoco, he vuelto a subir la fecha. Bueno, voy a verificar de qué grupo será Weimar. Weimar, ¿de qué grupo eres? Z1. Ya, yo verifico ahorita mientras, antes de, me despido de ustedes y voy a ir verificando sobre los talleres, ¿ya? Se cuidan y se abrigan y no salgan.